Damas primero. Bueno, Alex, muchas gracias. Quisiera darle un saludo a todos y a todos los que nos acompañan en este momento, en este ciclo que está empezando de conversatorio sobre el POT en la ciudad de Bogotá. Este es un evento que ha sido organizado por la FES, por la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales y por la Universidad Sergio Arboleda. Como les decía, este es un ciclo de conversatorios donde hoy tendremos el primero, que tiene por nombre el POT y la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca, ocupación del territorio en la pospandemia. Este es un saludo en verdad que debía hacer la directora de la FES, la señora Cristina Birke Daniels. Ella desafortunadamente no nos puede acompañar porque se encuentra en Alemania y en Alemania en este momento es demasiado tarde. Pero entonces me ha pedido a mí que haga este saludo de parte de la FES. Nosotros somos una organización de cooperación internacional alemana. Llevamos trabajando en el país, ya vamos para 40 años trabajando en diferentes temas. Y uno de los temas es el tema del desarrollo de las ciudades. En esto venimos trabajando pues hace mucho tiempo. Y lo que nosotros hacemos es principalmente generar esos espacios de diálogo para nosotros, generar espacios democráticos donde se puedan ver diferentes opiniones, donde la gente que nos acompaña pueda hacerse unas ideas de cuáles son las ideas políticas detrás de un proceso tan importante como es el POT de Bogotá, pues es parte de nuestro ADN. Entonces con eso yo terminaría este saludo. Estoy segura que esto va a ser algo muy constructivo para la ciudad y le daría la palabra a Diego Cancino, al concejal, quien también va a hacer un saludo de apertura. Mafe, mil y mil gracias por la invitación a FESCOL, como siempre, acompañando este tipo de procesos, a Alex también, a la Sergio Arboleda, y por contar con nosotros, a quienes organizan este evento, donde fundamentalmente lo que uno está recogiendo de este tipo de eventos, y a los que nos invitó el profe Alex, es intensificar la democracia deliberativa. Lo que nosotros necesitamos en el POT son herramientas técnicas, es el ordenamiento territorial. Hay una cantidad de minucias, de detalles que son fundamentales y que hay que tener claro. Pero también acá hay una perspectiva política muy importante en términos de deliberación del sentido de ciudad que nosotros queremos. Yo he venido diciendo que esto es como un cuadro renacentista. Un cuadro renacentista tiene un punto de fuga, un horizonte común. Y ese punto de fuga es donde se fugan todas las obras, todas las proporciones, todas las figuras, todo lo que hace parte de ese cuadro que está montado en la sección áurea y que va y termina en ese punto de fuga, en ese horizonte común. Y eso es un POT para una ciudad, es el punto de fuga sobre el cual se articula una ciudad y su ordenamiento territorial. Luego, entonces, lo que está en juego no es de poca monta y nosotros tenemos una cantidad de retos también desde la ciudadanía, desde la administración y nosotros como concejales y la academia ahí y en general, y no para echar flores de manera gratuita a las organizaciones, la cooperación internacional, pero la academia es un soporte fundamental para nosotros porque nos permite brindar argumentos y de esa manera cualificar la democracia deliberativa. Hay una cantidad de retos que nosotros tenemos y hay que tener en cuenta. ¿Qué decisiones y políticas en el marco del Plan de Ordenamiento de Bogotá y la Ley Orgánica de la Región Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca se requieren para afrontar el aumento de la pobreza en la región luego de la pandemia, por ejemplo? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo va a girar el POT alrededor del reverdecer de Bogotá? Alrededor de las zonas de reserva ambiental. ¿Qué papel van a cambiar? ¿Qué papel va a jugar el uso del suelo, por ejemplo? Entonces, ahí nosotros tenemos una cantidad de preguntas, de retos que tenemos que hacer y discusiones como estas claramente nos sirven y son de una utilidad mayúscula. Nosotros estamos proponiendo unos cursos, una serie de cursos con Alex, con una serie de profesores y profesoras, también con FESCOL y profesores y profesoras de primera línea, donde lo que queremos es que la ciudadanía pueda entrar, pero sobre todo los concejales y concejalas de todo el consejo, pero en especial de la comisión primera y comisión de plan, porque es donde va a entrar el POT. Y una serie de discusiones muy fuertes alrededor de unos temas específicos. Y es interesantísimo cómo se entronca este seminario
a la luz de ese curso, porque es como una obertura también a ese curso que nosotros nos estamos soñando para tener una incidencia desde la discusión, la deliberación y la academia en la construcción, deliberación y votación del POT. Mil y mil gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Diego. Le doy la palabra entonces a Diva Marcela, que va a ser la coordinadora de este conversatorio. Les pediría que los panelistas tuvieran las cámaras abiertas y el resto de público les agradezco, las apaguemos. Muchas gracias, Diva. Todo tuyo. Gracias, Alex. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Agradecemos a quienes nos acompañan hoy en este primer conversatorio que vamos a dedicar a comentar cuáles son los contenidos, los puntos de discusión fundamentales con respecto al tema de la ocupación del territorio en esta coyuntura única, particular, en la que está en debate y en trámite dos instrumentos que inciden de manera decidida en la regulación justamente de esa ocupación. Por un lado tenemos el POT de Bogotá, que está en trámite después de varios intentos fallidos, y simultáneamente tenemos la ley orgánica que reglamenta la región metropolitana de Bogotá y que es un instrumento pendiente, casi que digamos una deuda para poder ordenar, armonizar y potenciar esta que es la principal aglomeración urbana del país en términos económicos y poblacionales. Y esa coyuntura normativa, institucional de carácter local sucede en un contexto mundial de la pandemia en el que se han revelado, se han profundizado las desigualdades sociales y a propósito del cual es especialmente pertinente preguntarnos hoy por el papel que juegan las formas de ocupación del territorio y por supuesto las políticas que están detrás de estas formas de ocupación en la conformación y reproducción de esas inequidades. Y esta pregunta por las desigualdades y su relación con la ocupación del territorio en el marco de la pandemia pasa necesariamente por analizar el problema de la vivienda desde diferentes miradas, desde la mirada de la provisión para resolver el déficit existente, que en Bogotá no es nada minúsculo, en Bogotá supera el 1.000.000 de viviendas, pero también desde la mirada de la calidad y el mejoramiento de las infraestructuras residenciales, que sabemos que es la consecuencia de procesos de informalidad urbana, también desde el enfoque de la localización de esas viviendas y por supuesto de otros usos, tanto en el espacio urbano como en el metropolitano, que conduce a pensarnos el problema de la segregación y sus implicaciones. Y claro, la ocupación del territorio no se limita al nivel de la vivienda, sino también a la dotación de servicios urbanos de soporte que forman una parte fundamental de la calidad de vida urbana. Y un último punto que señalaría para dejar sobre la mesa y darle paso a nuestros invitados es esa relación entre la ocupación del territorio, las desigualdades y la pandemia, que es nuestro tema central, y el rol de las políticas de ocupación del territorio en el proceso de recuperación económica tras la crisis que todos conocemos y estamos viviendo. Pues para tratar estos temas, hoy tenemos en esta conversación a un panel de expertos muy diverso que tendrá tanto la voz de la academia como la voz del gobierno y de los sectores políticos. Paso a presentar nuestros invitados del día de hoy. Desde el gobierno local, desde la Secretaría de Planeación Distrital, nos acompaña Liliana Ospina. Ella es arquitecta con maestría en urbanismo de la Universidad Nacional y estudios de gestión de operaciones urbanas estratégicas de la Universidad Javeriana y bueno, una amplia trayectoria en temas de ordenamiento territorial. Desde el Gobierno Nacional nos está acompañando Camilo Quirós, él es director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, abogado de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y maestría en Administración Pública de la Universidad Konstanz en Alemania, y además especialista en Gobierno y Políticas Públicas y en Economía de la Javeriana también. Desde el Consejo de Bogotá, desde el sector político, nos acompaña el concejal Diego Cancino, que ya se ha presentado, que ha estado de lleno en la discusión sobre estos dos instrumentos de ordenamiento.
Él es filósofo de la Universidad Nacional, tiene estudios de maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Y por otro lado, desde la academia tenemos a 2 investigadores y profesores con una vasta trayectoria en temas de ordenamiento territorial. Saludamos al profesor José Salazar de la Universidad Nacional, arquitecto de la Universidad de los Andes, con posgrado en Historia del Urbanismo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y consultor de distintos estudios, planes y proyectos urbanos de diferentes escalas. Y por último, saludamos a la profesora Angélica Camargo de la Universidad Sergio Arboleda. Ella es arquitecta y magíster en gestión urbana de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en planificación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes y doctora en estudios sociales de la Universidad Externado de Colombia. Les agradecemos a todos por aceptar esta invitación y a todos los que nos están acompañando como espectadores y más adelante como público participante en este debate. Bien, la dinámica que les propongo para esta conversación es que gire en torno a 3 preguntas frente a las cuales nuestros invitados podrán pronunciarse de manera concreta por no más de 3 minutos. Proponemos este límite, digamos, para que podamos disfrutar de la variedad de posturas. Cada pregunta tendrá 2 momentos. En el primero, los invitados pueden intervenir, pueden también lanzar preguntas o comentarios de las intervenciones del resto de los panelistas. Y en un segundo momento abriremos un poco más la dinámica de debate, tratando de mantener los 3 minutos, en el que los invitados pueden pedir la palabra para contestar a esas preguntas o hacer alguna réplica y comentario a lo que hayan dicho antes. En todo momento, el público presente podrá enviar sus preguntas a través del chat y las incorporaremos a la discusión, sobre todo en el segundo momento de cada pregunta, que es en el momento del debate. Sin más, entonces, podemos dar inicio a esta conversación. Y claro, resulta fundamental iniciar por una pregunta que es obligada, y es conocer cuáles son las principales apuestas del POT con respecto a la ocupación del territorio. Para eso, como es lógico, primero tendremos la intervención de Liliana Ospina, de Camilo Quiroz, es decir, desde la institucionalidad, que nos contarán un poco cuál es esa apuesta que quedó consignada en los instrumentos de planeación, y posteriormente pues el resto de los invitados podrán hacer sus comentarios también al respecto. Iniciemos entonces. Liliana, si quieres podemos empezar. Muchas gracias. Gracias, Marcela, gracias a la Universidad Alex por la coordinación de este conversatorio, y a los colegas. Un saludo al profesor José Salazar, hace rato que no nos veíamos. Esta propuesta de plan de ordenamiento que está en este momento para la discusión ciudadana se plantea sobre un modelo de ocupación que de todas formas está en clave o en perspectiva regional. Después de los datos que llegaron del Censo de Población y Hogares 2018, las proyecciones de hogares y de población que hace el DANE en convenio con la Alcaldía de Bogotá, y después de revisados, digamos, como las áreas y los potenciales de densificación que tiene la ciudad, y teniendo en cuenta también como pues las dinámicas regionales de ocupación, esta propuesta de plan de ordenamiento está planteando un modelo de ocupación en términos generales. Pues hay algunas precisiones que creo que no es el espacio para entrar en detalles, pero en términos generales le está apostando a no generar suelos de expansión adicional. Se está conservando las áreas de expansión que estaban previstas en el POT vigente y que mayoritariamente están localizadas en el sector conocido como Lagos de Torca,
y en la zona sur de Usme, de lo que también venimos conociendo como el Plan de Ordenamiento Zonal de Usme, y algunas precisiones que hemos estado haciendo en este proceso de formulación, pero la apuesta no es abrir áreas adicionales al suelo de expansión. Si bien, como tú lo mencionas, Marcela, hay un reto de vivienda importante producto de estas proyecciones de población y de hogares, se estima una necesidad ligeramente mayor al millón de viviendas. Se hizo un análisis del potencial que tiene la ciudad actualmente para albergar estas dinámicas, y eso también haciendo un balance frente a pues, la necesidad de mantener suelos rurales que tienen valores agrológicos importantes, como es el caso de la zona rural del norte, y de seguir apostándole a, en la medida de lo posible, porque sabemos de todas formas que los procesos de conurbación están bastante avanzados, sobre todo del otro lado del río, pero desde Bogotá se le sigue apostando a una estrategia de seguir controlando la conurbación en donde sea posible. En esa medida, el modelo de ocupación territorial que plantea este POT es un modelo que le sigue apostando a una ciudad compacta, una ciudad que de todas formas tiene, como ya lo mencionaba, unas posibilidades de albergar vivienda y otros usos urbanos en los suelos de expansión que aún no han sido desarrollados y que no son, digamos, escasos ni minoritarios, sino que al contrario, todavía pues la historia nos ha mostrado que en los últimos 20 años ese suelo de expansión del POT vigente no se había desarrollado y que hasta ahora se están dando pasos para poderlo concretar. Y asimismo mirando al interior de la ciudad construida, una estrategia que mira hacia la ciudad construida buscando a través de distintos mecanismos de revitalización y de cualificación de la ciudad construida, aprovechando también las nuevas oportunidades que nos va a dar los proyectos de infraestructura de transporte de alta capacidad, sobre todo girando en torno a los modos férreos, que nos pone unos retos importantes de densificación en algunas zonas de la ciudad que están o estarían estratégicamente mejor conectadas con el resto del territorio y que por tanto nos ayudarían también a consolidar una propuesta de una densificación en torno a unas áreas centrales que históricamente han venido perdiendo población, ya sea porque se van densificando las zonas de periferia o porque, como ya seguramente lo conversaremos acá, han venido también desplazándose hacia municipios de la sabana y en general de la región. Entonces, le estamos apostando a un modelo compacto, donde las áreas a densificar de todas formas son el producto de la revisión cuidadosa de unas áreas de oportunidad, sobre todo en torno a los sistemas de transporte de alta capacidad y consolidando unas piezas de ciudad con calidades urbanísticas superiores a las que convencionalmente hemos conocido en el urbanismo reciente de Bogotá, sobre todo en sectores como el norte en Lagos de Torca, en sur en el Posusme y en una pieza que consideramos también valiosa para generar equilibrios y compensaciones en el sur de la ciudad desde el punto de vista de los servicios sociales, del empleo y de la calidad ambiental, que es la zona más conocida como las Cárcavas del Tunjuelo, que hemos denominado el proyecto Reverdecer del Sur. Ese es como, en general, como a grandes rasgos, la apuesta por la ocupación. Muchas gracias por el esfuerzo de concreción, que sé que es un reto plantear esta apuesta en unos pocos minutos, pero creo que nos dio una pincelada bastante profunda, que ya iremos profundizando también un poco más. Camilo Quiroz, si quiere complementar de pronto algún punto. Sí, muchísimas gracias, Diva, y saludo también cordialmente a todos los colegas y panelistas. Digamos que como gobierno nacional, como Ministerio de Vivienda,
ahondaré mucho más digamos, en el contenido de lo que se está debatiendo en el plan de ordenamiento territorial en estos momentos, pues está en trámite, digamos, nosotros somos actores dentro de ese proceso y allí prefiero limitarme simplemente a algunos comentarios muy generales. Me gustaría, además, después de la amplia exposición que hizo Liliana, creo que ya la visión y el marco general del plan de ordenamiento territorial de Bogotá quedó medianamente claro. Me gustaría enfocarme un poquito más entonces en lo que tiene que ver con la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca, que es hoy la otra gran apuesta y el otro proyecto que está en trámite. Actualmente ese es un proyecto de ley que se está discutiendo y que desarrolla como el funcionamiento y la operación de la región metropolitana Bogotá, Cundinamarca, en donde al final lo que se busca es como adoptar ese régimen especial para la región metropolitana de Bogotá y definir y reglamentar su funcionamiento. Uno encuentra muchísima concordancia entre lo que está ocurriendo con la apuesta de Bogotá en su POT y con lo que se está proponiendo en ese proyecto de región metropolitana, y es que definitivamente debe haber digamos, una gran apuesta por el trabajo coordinado, por la solidaridad territorial. Y esto la mezcla de este tipo de instrumentos, tanto de carácter local como de carácter regional, son los únicos que van a permitir un crecimiento armónico del territorio en cada una de sus líneas de desarrollo. Entonces, nosotros, al fin, para los que no están como tan contextualizados con lo que incluye todo este proyecto de región metropolitana de Bogotá, aquí lo que se está tratando es de garantizar la formulación y la ejecución de políticas públicas, de planes, de programas de desarrollo sostenible, así como la prestación oportuna y eficiente de todos los servicios a su cargo, en donde se promueva, por supuesto, el desarrollo armónico, la equidad, el cierre de brechas entre los distintos territorios y la ejecución de obras de interés regional. Entonces, en ese sentido, uno parte de la premisa de la premisa de la solidaridad territorial. En la medida en que le vaya bien a uno de los municipios que hoy integran la región metropolitana, pues eso sumará para que le vaya bien a todos. Entonces, la gran apuesta ha de ser de consolidar esa región metropolitana y por ello la importancia que hoy representa este proyecto de regionalización. Dentro de las áreas temáticas que busca este proyecto de regionalización está temas como la movilidad, el servicio público, seguridad alimentaria, comercialización, desarrollo económico. Entonces creo que sería muy importante ahora, dentro de este diálogo, poder ir un poco más a fondo para mirar cuáles serían los instrumentos que debería contemplar ese plan de ordenamiento territorial de Bogotá, pero que también debería contemplar hoy ese plan director de ordenamiento regional que abarca todos los municipios conurbanos a Bogotá, para garantizar que definitivamente se dé un desarrollo transversal equilibrado entre todos los municipios que hoy integran la región, y que sea pues el espacio para mirar cuáles son, por un lado, los instrumentos financieros que podrían utilizar tanto los municipios en forma independiente, pero también
la figura regional del área metropolitana para captar recursos e invertirlos en habilitación de suelo, en construcción de infraestructura complementaria, infraestructura social complementaria, en proyectos de vivienda que le brinden algunas facilidades a los habitantes de todas estas municipalidades. Entonces, creo que ahora a través del diálogo podríamos ahondar un poquito más en eso y aquí estaremos a su entera disposición. Gracias, Camilo. Sí, el tema del área metropolitana y sobre todo de la integración, de la región metropolitana, perdón, y sobre todo de la integración entre estos dos instrumentos, lo tenemos previsto para desarrollarlo más a profundidad en la tercera pregunta, de manera que podamos conocer un poco como el plan para Bogotá y luego podamos tener una mirada más regional de los dos instrumentos. Muchas gracias, Camilo. No sé si Angélica o sé, quisiéramos escuchar su pronunciamiento frente a estos elementos señalados anteriormente como las apuestas de la ocupación del territorio de este POT. Angélica, por favor. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a los organizadores. Pues yo pues hemos tenido un tiempo para analizar el POT, lo que se presentó primero para la concertación y hace muy poquito el que está para participación y para discusión pública. Yo voy a tratar de entrar un poco a las preguntas, si me lo permite Diva, en esta tan sugestiva propuesta que nos ha hecho este evento de pensar cómo pueden contribuir las políticas de ordenamiento y en particular pues este modelo que también nos ha explicado Liliana a disminuir la pobreza y todos los efectos que nos ha dejado la pandemia. Todos sabemos que, digamos, el ordenamiento y en particular la vivienda pues tiene un papel muy importante, digamos, en términos del análisis de la pobreza y de la relación que tiene la pobreza, que es un poco la primera pregunta. Me voy a refiriendo un poco al tema del POT como en estas ideas, pero digamos ya lo mencionaron, el tema de la vivienda. En cualquier medición de pobreza que supere, digamos, esta idea de ingresos, de la pobreza vista únicamente desde los ingresos de una perspectiva multidimensional, pues tiene a la vivienda como parte de sus componentes y de sus indicadores, como uno de los componentes más importantes. Y aquí, por ejemplo, entra el tema del déficit cualitativo, que es distinto a ese millón de viviendas del que nos habla, que es apenas en realidad la necesidad, una necesidad proyectada a través de la proyección de hogares, pero no el déficit. Pero sí tenemos un déficit cualitativo que aumenta y aumenta, que es en Bogotá más o menos 230.000 personas, hogares, que a mí me parece que se debería sumar también las 100.000 de déficit cuantitativo que calcula el DANI, porque en últimas en la práctica son hogares que tienen una deficiencia, solo que es mucho peor, tanto que necesitaría una nueva vivienda. Son 300.000 hogares que tuvieron que afrontar la pandemia en condiciones de precariedad habitacional, de hacinamiento, que fueron más golpeadas por el COVID, que aumenta la probabilidad de contagio, son más vulnerables, perdieron seres queridos, y en ese yo creo que se debería tener una apuesta mucho más decidida. En el POT hay avances en términos de, por ejemplo, el reconocimiento que ha sido una barrera histórica para desarrollar procesos de mejoramiento de vivienda, pero creo que ahí se podría profundizar. Otro punto que me parece importante que podemos profundizar luego es que el plan de la vivienda en términos de la pobreza es un activo, en los sectores populares funciona como un activo productivo que le permite a las personas producir mayores ingresos, ser menos vulnerables a crisis como esta que nos ha generado la vivienda. Y en ese sentido sabemos que el mercado de tierras, que es lo que se regula en últimas a través de un instrumento como el POT, puede crear o destruir posibilidades para diversificar el uso de la vivienda. Entonces, por ejemplo, se plantean cosas que
aspectos de la política de vivienda vinculada con el POT, como por ejemplo un área mínima de 42 metros cuadrados que hace que sea inflexible, ya vamos a profundizar eso, pero creo que en ese sentido no se incentiva la posibilidad de que la vivienda tenga posibilidades de apalancar procesos de superación de la pobreza realmente. Hay instrumentos interesantes en ese sentido que vi en la propuesta inicial, como el plan vecinos, que parecen desdibujadas en esta segunda que se presenta al CPPD. Y por supuesto el acceso a la vivienda, que yo creo que es uno de los puntos clave en términos de cómo el POT puede asegurar el acceso a o mejorar las condiciones de los más pobres. La verdad es que la gran mayoría de la población pobre ha tenido que acceder a la vivienda a través del mercado informal. Hace rato nos ganó la batalla y nos la sigue ganando. Hicimos con la SEGI un estudio muy detallado para mirar las dinámicas de densificación en Bogotá. Se producen 19.000 viviendas informales al año, 35 millones de metros cuadrados se construyeron en el periodo 2007-2018, que es mucho más rápido, un crecimiento mucho mayor que incluso en las zonas formales, y también miramos qué está pasando en la zona metropolitana y se está trasladando no solamente a Soacha, sino también a Oaxaca, también a Cibaté. Entonces está ganando definitivamente la batalla, y esto se debe en una parte muy importante a una política de vivienda que definitivamente no logra llegar a la población que tiene que llegar. Es un problema, se crea una brecha que no hemos podido cerrar entre la capacidad de pago de las personas y la oferta de vivienda. Decidimos hace 20 años que la oferta de vivienda social sí iba a ser articulada y orientada y desarrollada a través del mercado. Y entonces lo que pasa es que por estudios de planeación misma, que el 20% de la población que sería demanda de vivienda está definitivamente por fuera del mercado. Otro estudio dice que apenas el 27% de los que son arrendatarios hoy podrían pagar una vivienda. Pero resulta que esa brecha también es alimentada por la política de ordenamiento. La política de vivienda tiene, sobre todo esta que está basada en subsidios y mejorar la capacidad de pago, tiene que estar articulada con una política de ordenamiento y de gestión de suelo que impida que esa mayor capacidad de pago se vaya al suelo y aumente. Lo que sucede es que cuando los oferentes del mercado se dan cuenta que hay una mayor capacidad de pago por los subsidios, pues se elevan los precios, y así es como se va el subsidio al mercado de suelo. Pero cuando ya no se puede, lo primero que hicimos fue subir los topes, que eso fue lo que se hizo a través del último plan de desarrollo, pero como ya no se puede subir más, pues entonces no se hace vivienda de interés social. En Bogotá no se hace vivienda de interés social. Decía la secretaria de Habitat, el 64% de la vivienda que se produce es no bis, y el 36% dice que es bis, en realidad no es bis, porque solamente el 25%, una cuarta parte, va dirigida a la población de menos de 4 salarios mínimos que accede a subsidio. Entonces no es bis. Puede que se diga, no, hay un malentendido pensar que la vivienda bis es la que tiene un determinado precio. La ley 388 recoge de la ley novena la vivienda de interés social, la que garantiza el acceso a la vivienda digna de la población de más bajos recursos. Entonces, en últimas, en Bogotá no se hace bis que garantice el acceso a la vivienda, y eso es lo que nutre permanentemente el acceso a la informalidad. Y hasta que no solucionemos el problema estructural, que tiene que ser de los dos lados, una política de vivienda robusta y un ordenamiento que garantice, por ejemplo, condiciones de localización adecuada, que garantice la recuperación de rentas y la movilización que permitan disminuir los precios del suelo para que no haya esta dinámica perversa, pero sobre todo ser capaz de movilizar recursos de las rentas del suelo para ofrecer vivienda adecuada en esa porción del mercado a la que no llega, o porción de la demanda a la que no llega al mercado. Podemos hablar después de las medidas específicas en esa pregunta de desigualdad, pero creo que hay avances importantes y ya han sido reconocidos en esa materia, pero creo todavía que es un poco tímido en términos de favorecer
de manera muy importante el negocio inmobiliario por encima de la vivienda y de las necesidades de vivienda de los sectores más pobres. El 75% de esas necesidades de vivienda, de ese millón de viviendas que nos dice el DANES, debe ser vivienda para población de bajos ingresos de menos de 4 salarios mínimos. Debería ser visible que llegue a población de vivienda de más bajos ingresos. Entonces, podemos discutir después como las cosas específicas, pero en términos de la pobreza creería que esos son los puntos más importantes. Perfecto, Angélica, muchas gracias por ese enfoque y esa preocupación por la pregunta de la vivienda, tanto en su déficit cualitativo como cuantitativo y en las condiciones de ocupación del territorio para generar esas respuestas. Profesor José Salazar. Muchas gracias, Diva. Qué milagro de verla, además. ¿Cierto? Tanto tiempo sin verla. Bueno, voy a tratar de hacer un par de comentarios sobre esta propuesta de FOT y sobre el tema de la región, sobre todo con las dificultades que tiene un POT que tiene no sé cuántos miles de páginas, 700 páginas en la formulación, 6 tomos de diagnóstico, más de 500 artículos. Yo no me los he leído todos, se lo digo sinceramente, porque es demasiado largo y demasiado difícil, y eso que a mí me interesa terriblemente, pero me parece que seguimos en unas especies de temas o de problemas de un POT que tiene todo, ¿no? Todo, hay que tener todo. Y eso me parece que está complicando demasiado las cosas. Hablar de la región metropolitana, pues es un tema, digamos, que hace 40 años se ha debido solucionar, ¿cierto? O sea, las regiones metropolitanas hoy en día son las estructuras económicas más dinámicas, y son estructuras económicas muy dinámicas precisamente porque logran combinar un desarrollo económico ampliado con un ordenamiento territorial. Y en este caso de la región Bogotá-Cundinamarca, tenemos muy buenas ideas, muy buenas intenciones, pero tenemos ya ciertas limitaciones porque el tema del ordenamiento territorial ya está bastante limitado en la ley, tal como salió, y entonces pues va a ser difícil, digamos, entrar. Pero ya el tema del ordenamiento territorial no es uno de los grandes temas de la región. Y me parece que lo que tiene una región es precisamente eso, una capacidad de relacionar los aspectos económicos con los aspectos territoriales. Desde luego los aspectos sociales están allí, evidentemente, como el tema de la vivienda. Entonces, pues me parece que ahí tenemos un problema, digamos, inicial. Un segundo tema que tiene la región metropolitana es que es un tema de varios, no es un tema de uno, es un tema de varios, o sea, un municipio con otros que son iguales o que son más chiquitos o más grandes, pero que tienen, digamos, una connotación parecida. Y eso, pues, es un tema que obliga necesariamente a tener procesos de concertación con esos municipios. Y esa concertación con los municipios tiene que ser una concertación en la cual lleguemos a acuerdos de cómo es que vamos a ocupar ese territorio y cómo es que vamos a dinamizar ciertas esferas económicas, etcétera, etcétera. Y eso va a ser bastante complicado, porque es que Bogotá acaba de estar probando un POT. Y si Bogotá aprueba un POT, es que ahora vamos a modificar el POT. O entonces o es que Bogotá ya sabe cómo va a ser la concertación y entonces ya no tenemos que concertar. Es decir, me parece que allí los temas son complicados, porque si hay una concertación y en la estructura, digamos, más ortodoxa de la planeación, pues obviamente hay ciertas decisiones a escala metropolitana que hay que tomar y luego ciertas decisiones a escala urbana que dependen en gran parte de esas decisiones a escala metropolitana. Eso no siempre es primero metropolitano, después urbano y después local, eso no siempre es así. Pero sí veo que aquí la cosa va a ser mucho más complicada, porque una vez aprobemos el POT queda como una letra específica sobre la cual no vamos a poder modificar. Y entonces, ¿cómo vamos a concertar? ¿Con líneas rojas que puso el POT? ¿El POT puso líneas rojas? Pregunto. No sé. Eso no lo sé. Pero si las puso, ¿cuáles son las que puso y cómo las puso? ¿Y cómo es la relación que se encuentra entre ese tema económico en términos del ordenamiento de ese territorio? ¿Cierto? Porque ese ordenamiento metropolitano es el que permite hablar de las áreas vacías, de muchísimos temas y muchísimos problemas, cierre de brechas y demás de las que estaba hablando Quiroz, pero que me parece que es importante entenderlos en esa dimensión, en la dimensión específica de lo que es un proceso de concertación con los municipios y de concertación con la ciudadanía, ¿cierto? Porque entonces me parece que
que si nosotros vamos a encontrar de alguna manera un POT que sea capaz de entrar a esos procesos difíciles de una pospandemia, por ejemplo, es un proceso en el cual lo que necesitamos es ganarnos a los habitantes para que esos habitantes empiecen a entender que ordenar el territorio es parte de su problema y que tienen un proyecto posible a ejecutar entre todos para poder llegar a, digamos, a esas conclusiones. Entonces, si no tenemos un POT concertable, y me parece que ese POT, tal como está, es imposible de encontrar, tiene tantos temas. Mire, yo le puedo decir, Liliana se puede gastar 7 horas y no terminan los temas del POT. Porque son tantos los temas, tan complicados, tan difíciles, que es imposible. Entonces, yo no veo cómo es que uno concerta o qué es lo que va a concertar con los habitantes, qué es lo que va a concertar con los municipios, qué es lo que vamos a concertar y cómo vamos a lograr ese tipo de concertación. Y pues para no pasarme mucho más de tiempo, lo dejo ahí. Gracias, profesor José. Bueno, la visión, digamos, más hacia la problematización del tema de la región metropolitana y sobre todo la articulación entre los instrumentos de planeación existentes, futuros y su posible concertación. Ya creo que volveremos sobre este tema, que al final es parte importante de las decisiones o de la definición de esa ocupación del territorio en la escala metropolitana. Por último, en esta ronda, digamos, inicial de pronunciamientos, escucharemos al concejal Diego Cancino. Bueno, mil gracias de nuevo por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, mil gracias, Diva. Es que tengo problemas acá técnicos, entonces estoy desde el computador, desde el celular, usando todas las formas. A Camilo un saludo, a Liliana también un saludo, al profe Salazar un saludo y a la profe Camargo también. Yo quisiera tocar voy a tratar de hacer 3 puntos que sean muy breves, pero voy a ver si logro articularlos de alguna manera. Y es lo siguiente, digamos, uno pensaría que este POT está girando y quizás estoy malinterpretando la apuesta del POT, porque a veces para mí es clara y a veces no, pero uno diría que la apuesta del POT, en principio, uno la comparte. ¿En qué sentido? En que hay una apuesta por la estructura ecológica y hay una apuesta por una ciudad de 15 minutos. Y cuando uno le dicen eso, uno lo comparte en algún sentido, es decir, que una ciudad gire alrededor del tema ambiental, es decir, que una ciudad de alguna manera entienda y comprenda que debe generar unas relaciones con la naturaleza, entre sí, entre las decisiones políticas también, alrededor de la naturaleza y de la vida. De alguna manera uno podría pensar que este POT en principio toma la decisión de que los políticos estamos al servicio de la ciudadanía y la ciudadanía está al servicio de la vida. Y en ese sentido, todas las decisiones que nosotros tomemos, tenemos que reconocer que estamos incrustados en una estructura y en un contexto ecológico, ¿sí? Y a mí me parece que es, y en un sistema ecológico, es decir, un sistema de relaciones donde nosotros hacemos parte de eso. Y eso a mí me parece interesantísimo que se plantee de esa manera y yo lo comparto. Y también comparto la apuesta de los 15 minutos, es decir, de alguna manera he recibido o me han hecho llegar muchas críticas sobre el tema de la ciudad de 15 minutos y si se puede implementar en América Latina y más en Bogotá, si no es una situación ideal, digamos, irrealizable. Pero a mí la idea no me parece, digamos, descabellada en el sentido de que la vida tuya se transforme, tus interacciones y tus estreses, de tal manera que quede algo próximo a los 15 o 20 minutos y que la mayor cantidad de tiempo de tu vida no se vaya en trancones ni nada de eso. ¿Cuál es el tema que yo veo? Y además, quiero terminar con esto, la apuesta también de hacer una región entre Cundinamarca y Bogotá, a mí no me gusta llamar la región metropolitana, sino una región entre Cundinamarca y Bogotá, creo que también lo compartimos todos. Es decir, nosotros queremos asumir esta región como un gran bien público, como una gran región
que es producto de una cooperación donde se genera un empuje, una articulación, unas codependencias donde ninguno le pone la pata a nadie y sí empujamos todos este barco y todas. Y esa idea también yo la comparto. Pero cuando uno va al detalle, creo yo, pues a mí me parece que surgen algunas dudas, algunas inquietudes, algunas angustias que son como cruciales en este sentido. Y que de alguna manera también están articuladas y que de alguna manera también tienen que ver con la pregunta que nos hacen sobre el tema de la pobreza. Pero quería primero dar este marco general. Me explico. La estructura ecológica tiene que ser la prioridad absoluta en esta región y a su vez en Bogotá. Y yo creo que se han tomado algunas decisiones al respecto, pero también preocupa algunos asuntos, y lo voy a decir francamente, y son preguntas que a uno le surgen. El tema de la cuenca del Tunjuelo. La cuenca del Tunjuelo es la Van der Hamen del sur, y como Van der Hamen del sur, tú la tienes que dejar absolutamente intacta en algún sentido, porque ahí tú tienes que concertar con la ciudadanía, tienes que recoger esos procesos sociales que han pasado en más de esas dos localidades, tienes que ver cómo se hace un ordenamiento también participativo, profundamente participativo, y donde los intereses inmobiliarios sean una realidad, pero no sean los que manden la batuta. Las organizaciones sociales, los impactos ambientales, los impactos sociales, pero también los riesgos ecológicos y vitales a mediano y corto plazo, también hay que tenerlos en cuenta. Y ahí en esa cuenca ecológica, miren cómo hablo, el lapsus que me acabo de tener, que además es buenísimo, en esa cuenca del Tunjuelo, que es una cuenca ecológica en algún sentido, es tenerlo en cuenta así, como una cuenca ecológica, radical. Y entonces mi duda ahí es, ¿vamos a construir ahí o no? ¿Con la participación de la ciudadanía o no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque ahí tú puedes generar afectaciones muy complejas. Porque lo que yo entiendo, yo estudié filosofía, pero lo que yo entiendo es que si tú afectas acá, el riesgo vital es muy grande, pero además afectas toda el corredor ecológico que de alguna manera es la sabana y la región de Cundinamarca y Bogotá, porque yo entiendo que eso es un corredor. Entonces, si tú afectas de alguna manera, estás afectando, troncando ese corredor y esa estructura ecológica, y es una duda que a mí me surge en ese sentido de que esta ciudad gira alrededor de la estructura del Tunjuelo. De nuevo, el tema de Torca, yo también tengo unos problemas ahí sobre cómo estamos pensando la urbanización de nuestra región. Yo ahí tengo una serie de dudas. Entiendo que reversar eso es difícil, pero digamos, ahí hay una serie de dudas que uno también tiene. Sobre la región entre Cundinamarca y Bogotá. Perdón, el segundo punto que quería hablar sobre la estructura ecológica y que muchas organizaciones sociales y organizaciones ambientales en tiempo atrás denunciaron que sí iba a haber dos intervenciones en la Van der Hamen. Intervenciones que nos habían dicho que no. Cuando por Twitter le dijeron a las personas que hicieron esa denuncia de las organizaciones ambientales que de dónde habían sacado eso, pues el mapa mismo mostraba que iba a haber como una irrupción que afectaba la estructura ecológica de la Van der Hamen. Y eso nos preocupa y me preocupa a mí personalmente, lo confieso, y planteo la duda, porque quiero, digamos, que en la discusión y la deliberación nos aclaremos si es planteo la duda, porque yo firmé el pacto ambiental. Y en el pacto ambiental prácticamente se dijo que la Van der Hamen era sagrada, que el Tunjuelo era sagrado. Y entonces, en ese sentido, pues yo no soy de la comisión de plan, pero en algún momento va a tener que votar el plan. Entonces yo quiero tener esas aclaraciones porque en campaña yo prometí con 12 concejales y concejalas más que íbamos a hacer cuidar eso como si fuera un territorio sagrado con todas las de la ley. Tercero, Diva, y voy concretando porque sé que... Gracias. Sí, señora, perdóneme, no me demoro nada. El tercer punto que yo quería señalar sobre este aspecto, digamos, y repito, yo la idea la comparto, pero es la región metropolitana. La región metropolitana a mí me parece que es una apuesta interesante, pero ahí deberían estar los 117 municipios de Cundinamarca articulados y trabajando en cooperación con Bogotá, a mi modo de ver. Y ahí la apuesta tiene que ser profundamente ecológica. Pero si tiene que ser profundamente ecológica en una región de este talante, tú te tienes que meter con la carne, perdónenme.
Uno tiene que quitarle ese poder tan grande que tiene la CAR. La CAR en este momento, perdón que lo diga, es un centro que está organizado alrededor de ONGs de papel. Y en esas ONGs de papel hay una tercera parte que elige a los representantes de las organizaciones en menos de un mes y están concentradas en Pacho, que yo he venido diciendo es la cuadra más ambiental de América Latina. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Y ahí hay intereses muy fuertes que no son ambientales. O preguntémonos al Combo de la Calera, con Teusacá, con las carreteras, cómo ponen construcciones con mapas donde no están los acuíferos ni los nacideros. Y cuando uno va a ver si existen los acuíferos y los nacideros, y eso es de la CAR, y eso es de los gobernantes. Entonces, ahí si nosotros queremos hacer una región metropolitana que gire alrededor de una estructura ecológica y del tema ambiental, tú necesariamente te tienes que meter con la CAR. Y necesariamente te tienes que meter con una persona que no nos ha dado muchas respuestas, con dos personas, perdónenme. Acá hay dos personas que no nos han dado respuestas y que están liderando esa región metropolitana, que es el exgobernador Rey, que parece el rey de Cundinamarca, y Nicolás García, el actual gobernador. Y ahí surgen muchas preguntas, porque en vez de tener una apuesta en sus prácticas anteriores por el tema de la reserva, de la estructura, del tema ambiental, de que Cundinamarca y Bogotá giren alrededor de una estructura ecológica y el agua, pues lo que hicieron en sus administraciones y que le deben esa respuesta a Carlos Fernando Galán, a Daniel Coronel, a la silla vacía, a la misma Claudia López, que también lo denunció, es, pues aquí hubo volteo de tierras. ¿Y ustedes qué respuesta nos tienen al respecto? Son preguntas que nosotros nos hacemos. La mayor concentración de volteo de tierras que hubo en Cundinamarca fue cuando Nicolás García era alcalde de ahí. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ahí, porque aquí hay unos intereses colectivos, unos intereses para acabar la pobreza, unos intereses ambientales, unas razones de fondo, pero también hay unos intereses que tenemos que reconocer muy fuertes y concretos que nos preocupan de sobremanera. Entonces, frente a la idea general, la compartimos, pero tenemos esta serie de dudas y preguntas que quisiéramos también plantear en la discusión. Y que eso va a repercutir en el tema ambiental, pero también que puede recrudecer o frenar la pobreza. Perdóneme. Muchas gracias, concejal. Bien, creo que entonces después de esta primera intervención de todos, de esta primera ronda, pues tenemos diferentes grupos de preguntas, también con las preguntas que nos han llegado desde el público, una primera batería de preguntas que nos ayudaría a profundizar un poco en este elemento de la ocupación del territorio. Perdón, concejal, si puede silenciarse, creo que gracias. Sería el tema de la vivienda, ¿no? Nos preguntan también desde el público cómo se están pensando, si se están pensando zonas prioritarias para localizar o para desarrollar vivienda de interés social o para priorizar las acciones de mejoramiento integral, y cómo se está pensando esa estrategia para impedir que se siga ampliando la informalidad, no solamente dentro de Bogotá, sino fuera, que entra a complementar un poco el comentario de Angélica, este tema de la vivienda. Por otro lado, entonces tenemos todo este tema, todo este componente ambiental, que seguro ustedes lo van a poder desarrollar un poco mejor en esta segunda ronda. Y por último, pues claro, tenemos el elemento regional, tanto desde el componente institucional y normativo, como desde las preguntas por la articulación de las apuestas de ocupación del suelo con los otros municipios que entrarían a formar parte de esta área, de esta región metropolitana, como se llama de momento. Entonces, abrimos de nuevo pues el espacio para escuchar a Liliana, a Camilo, y las nuevas réplicas o los nuevos comentarios que puedan surgir a la luz de estas profundizaciones sobre estos temas. Liliana. ¿Sí? Sí. Vamos a seguir así en ordencito. Pues no necesariamente. Sí, pero está bien. Bueno,
ahí como que es entre reflexiones y un poquito respuestas a los comentarios y réplicas a los colegas y a las preguntas. En el tema de la vivienda, pues nosotros hemos buscado articular las propuestas del plan de ordenamiento con la política integral del hábitat, ¿sí? Que es una política que en este momento aún no ha sido adoptada, pero que está formulada, ¿sí? Y pues intentamos hacer, digamos, una distinción entre lo que es propiamente del ordenamiento y lo que le es propio de la política sectorial integral del hábitat, donde pues lo que nosotros hemos buscado con este plan de ordenamiento es sobre todo en materia de vivienda, es asegurar condiciones para que la vivienda se produzca, primero, bien localizada, y segundo, y esto ya tiene que ver con la articulación con la política, y es el tema de que sea accesible efectivamente para los hogares de menores ingresos. Frente al tema de la suficiencia de la oferta y de la localización de la oferta, hay, digamos, varios mecanismos que ustedes pueden encontrar en la propuesta de plan de ordenamiento, donde estamos incorporando unas condiciones para acceder a unas mayores edificabilidades en los casos donde es posible densificarse. No en toda la ciudad será posible acceder a mayores edificabilidades, pero donde es posible acceder a mayores edificabilidades se está exigiendo una contraprestación que tiene que ver en parte, no exclusivamente, porque también una parte de eso es el aporte a los soportes urbanos, es decir, a temas de espacio público, equipamientos y temas de infraestructura para la movilidad, pero una parte también tiene que ver con la producción de vivienda social, y en eso hacemos distinciones entre vivienda social y vivienda de interés prioritario. Entonces tenemos unos porcentajes que se deben generar de vivienda de interés social y prioritario en área construida, dependiendo del tipo de tratamiento, y tenemos unas lógicas para la localización. Estamos privilegiando principalmente que la localización de la nueva oferta de vivienda social esté localizada en las áreas más centrales de la ciudad, y cuando haya posibilidad de traslado de esa vivienda se traslade justamente para estas áreas mejor localizadas y no para la periferia, como una manera, por un lado, de buscar, como ya lo mencionaba, una oferta con unas mejores condiciones de localización y cercanía al empleo, pero también como una manera de equilibrar y disminuir, puede que no sea una estrategia que transforme completamente la tendencia y ese patrón de segregación tan marcado que tiene Bogotá, pero que sí ayude a minimizar, digamos, un poco los desequilibrios. Tenemos varios instrumentos también. Estamos retomando instrumentos que se están aplicando actualmente, como el de las declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria. Tenemos también un poco para contestarle a la profesora Angélica, aunque seguramente ella ya también lo revisó, y es que tenemos unas áreas que hemos identificado, y aquí lo enlazo un poco con lo que decía el concejal Cancino, de la ciudad de los 15 y los 30 minutos. Hemos planteado ese modelo de ordenamiento territorial que yo les contaba al principio, más como el modelo de ocupación, que tiene 3 escalas, una escala que es de la articulación con la región, que seguramente ahorita lo conversaremos, una segunda que tiene que ver ya con la escala distrital, incluso urbano-rural, donde el tema de los bordes se vuelve muy importante dentro de esta escala, y el tema de la escala local. En la escala local seguramente ustedes han escuchado que estamos apostándole a que haya una oferta suficiente de servicios sociales, sobre todo servicios sociales asociados al cuidado, que tienen que ver con salud, educación, integración social y los servicios que ofrece la Secretaría de la Mujer.
que están principalmente focalizados a población cuidadora, principalmente mujeres, y población sujeta de cuidado, mayor oferta y cualificación de los espacios públicos y mejores condiciones de accesibilidad. Y pues para eso hemos identificado unos territorios que hemos llamado unidades de planificación local, que son distintos a las UPZs que conocemos del POT vigente. Pues estos son más unos ámbitos de priorización y de gestión de proyectos de escala de proximidad que van a ayudar a concretar ese modelo de ordenamiento en esa escala, y también el incentivo para la localización de actividades económicas, sobre todo en aquellos ámbitos espaciales que tienen principalmente usos residenciales y escasa oferta de empleo. Pero también ahí hay unas lógicas de equilibrio territorial, y aquí enlazo un poco con una de las preguntas del conversatorio, y es que hemos identificado que tenemos unos territorios que tienen unos mayores déficits en ciertos aspectos, como por ejemplo este de los soportes urbanos o soportes territoriales, otras donde se concentran mayoritariamente los déficits de vivienda social o las necesidades de mejoramiento tanto del hábitat como el entorno, y más, digamos, de una forma integral, y también de la vivienda. Y tenemos también identificados estos territorios donde hay insuficiencia de actividades económicas que oferten empleo, sobre todo empleo formal. Entonces, a partir de esta, por decirlo de alguna manera, subdivisión del territorio urbano-rural de Bogotá, hemos creado unos mecanismos de equilibrio en esta lógica de solidaridad y de justicia territorial, de tal manera que sean en aquellas unidades de planificación local que presentan mayores déficits, se vuelvan receptoras tanto de soportes urbanos como de la localización de actividades económicas, y las otras que son menos deficitarias y que están mejor conectadas, en mayor cercanía a los centros de empleo, de mayor jerarquía económica de la ciudad, sean principalmente receptores de vivienda social y vivienda de interés prioritario. Entonces ahí también tenemos unos mecanismos de alguna manera de compensación frente a esas o a buscando disminuir esos desequilibrios territoriales. Bueno, no me voy a referir a muchos de los comentarios de los colegas, pero sí, digamos que estamos buscando que la oferta de vivienda marque de vivienda y sobre todo social, y que realmente se concrete, y buscando superar también dificultades que hemos notado de las normas vigentes, como las falsas BIS y las falsas BIP, se resuelva, o por lo menos se minimice el riesgo que se tiene de generar vivienda que se enmarca en precio, pero que al final va dirigido a otros hogares que no son, digamos, priorizados en el marco de la política, y que aquí haya una articulación muy concreta con la política integral del hábitat. Sobre el tema del área mínima de vivienda, eso ha sido una polémica importante. Ustedes no se imaginan las discusiones que hemos tenido con Camacol al respecto, porque a Camacol se para, digamos, sobre el argumento de las tendencias que tienen en este momento el número de personas por hogar, donde hay una tendencia creciente a que el número de personas por hogar vaya disminuyendo, y en esa medida es un reclamo recurrente de por qué estamos poniendo un área mínima tan alta que va en detrimento de las posibilidades y de la viabilidad financiera de los proyectos para que esto se pueda concretar. Al respecto, pues nosotros hemos hecho modelaciones financieras. La idea con la producción de vivienda social de una forma deseable, y así están diseñadas las normas del plan de ordenamiento, es que se desarrollen en proyectos donde se mezclen con otros usos y con otros productos inmobiliarios, ¿sí? Donde no sean exclusivamente proyectos de vivienda social y prioritarios, sino que haya mezcla social y mezcla de actividades en estos proyectos. Adicionalmente, la propuesta de una vivienda con un área mínima de 42 metros cuadrados para vivienda social y prioritario tiene que ver también con una respuesta a los temas de pandemia.
donde hemos identificado, y pues creo que todos lo hemos vivido, y es que tener espacios de trabajo, espacios de actividad física al interior de la vivienda se vuelve una necesidad en estos tiempos, y adicionalmente también teniendo la consideración de que los hogares de menores ingresos en Bogotá de todas formas siguen siendo los que más personas por hogar representan. Para eso, pues entonces hemos venido haciendo discusiones con los gremios, pero creemos que este es uno de los derroteros del plan de ordenamiento sobre los cuales la administración pues lo está defendiendo para poder llegar al final a lograr mantenernos en esta decisión. Es un POT que lo tiene todo, decía José. Y sí, es un POT que lo tiene todo, es un POT que hemos buscado hacerlo en la búsqueda de la simplificación normativa y buscando que derivado de este POT no salgan innumerables decretos reglamentarios. Esa es una, digamos, de las características de este POT, ¿sí? Entonces, hay temas relativamente pocos que inevitablemente se están dejando a reglamentaciones posteriores. Les menciono solo algunos de ellos. En una versión anterior teníamos casi que el Código de Construcción Sostenible inmerso en el plan de ordenamiento y lo sacamos. Y ese es uno de los temas que va a quedar a reglamentación posterior, pero sí nos parecía muy importante que este plan de ordenamiento fuera lo suficientemente completo para que después de adoptado se pudiera implementar y, por ejemplo, se pudiera licenciar con base en las normas de este plan de ordenamiento. No esperar a instrumentos de planificación de otros niveles o postergados en el tiempo, como nos pasó en el marco del plan de ordenamiento territorial vigente, que el tratamiento de renovación urbana nunca se reglamentó. Cuando se reglamentó fue a través del 562, que tuvo la suerte que ustedes conocen. O, por ejemplo, el tema de la clasificación y la reglamentación frente a los usos industriales es una deuda que tienen las normas urbanísticas con Bogotá, donde en este momento no se han, en este momento no hay normas de clasificación ni de localización de los usos industriales. Lo que nos pasó también con las fichas normativas de las unidades de planeamiento zonal, que en muchos de los casos algunas zonas no se reglamentaron y en algunas otras, cuando sí se reglamentaron, cobraron vida propia y se fueron alejando del modelo de ordenamiento territorial que plantaba el plan de ordenamiento. Entonces, este es un POT que sí, José tiene toda la razón, tiene de todo. No obstante, en los procesos de participación ciudadana y en las discusiones con los municipios de la región, se ha logrado enfatizar sobre aquellos temas que son de especial interés para los diferentes actores. Creo que ahí también, a pesar de que tiene todo como en botica, sí es posible identificar cuáles son los temas de interés dependiendo de los grupos de actores. Entonces, a la ciudadanía en general le interesan mucho los temas de los usos del suelo y los conflictos que se generan, por ejemplo, con bares, con bodegas privadas de reciclaje. Entonces, ahí hay un punto de discusión y de trabajo permanente que se ha venido avanzando. Con el grupo de las organizaciones ambientales igualmente, como lo mencionaba el concejal Cancino, también ahí hay una línea de trabajo con la cual se ha venido profundizando. De pronto ahora me puedo referir a algunos temas al respecto, y así sucesivamente. Es decir, con los municipios, por ejemplo, más cercanos a Bogotá, se ha trabajado temas de relaciones como la cuarta línea del metro con Soacha, los cables con Calera y con Soacha. Bueno, en fin, digamos que a pesar de que este es un plan de ordenamiento que hemos tratado de que en la lógica de esa simplificación normativa no postergue decisiones y no cree más instrumentos de planificación que luego complejicen la actuación ya concreta en el territorio, sí es posible identificar cuáles son esos temas estratégicos y de mayor interés según los diferentes grupos
de actores. Frente al tema del Tunjuelo y de la Reserva Thomas van der Hamen, concejal Cancino, frente al tema del Tunjuelo, esta administración considera de que esta pieza que en este momento ha tenido pues explotación minera durante muchos años y que hoy presenta unos pasivos ambientales muy fuertes, donde hay un río que está bastante maltrecho, que coge su curso cada vez que puede de acuerdo, digamos, a las condiciones de explotación que se han venido dando. Esta administración está convencida de que no solamente, digamos que las compensaciones a estos pasivos ambientales se da a través de la generación de un parque urbano de 400 hectáreas, ¿sí? Sino que también se da en la medida en que, además de que se genere un parque que en el lenguaje de este plan de ordenamiento llamamos de la red estructurante, lo que conocemos, digamos, en el 190 como metropolitano, y que estamos haciendo unas modelaciones urbanísticas y financieras para que tenga el mayor tamaño posible. En este momento está siendo cerca del 40% del área del polígono completo, que es un área bastante importante. También consideramos que parte de las compensaciones que le debemos al sur es en materia de oferta de vivienda bien localizada, no solamente de vivienda social, y también de empleo y de equipamientos asociados a estos servicios sociales del cuidado. Entonces, se le está apostando a que en esta pieza, con un urbanismo de calidad, se genere, se propicie la localización de una nueva centralidad urbana. Y pues como les comento, haciendo una reconformación responsable del cauce, y esto no es como está en la actualidad, sino que esto solamente será definido en el momento en que tengamos los resultados de los estudios de detalle de riesgos que en este sector pues confluyen temas de movimientos en masa y de inundación. Entonces, una reconformación responsable del cauce que sea la que determine la nueva forma en este trayecto tan maltrecho, como decía, del río Tunjuelo, enmarcado en un parque de la red estructurante de grandes proporciones, pero acompañado de actividades económicas, de usos residenciales, de equipamientos que permitan también generar unas posibilidades muy importantes para mejorar condiciones de vida de la población del sur. Y no sobra también mencionar las estrategias de los conectores ecosistémicos que se están planteando a lo largo de toda la ciudad, donde el sur tiene un conector muy importante que es el de la Media Luna del Sur, concejal Cancino, que abarca Cerro Seco con una apuesta muy importante por la recuperación de Cerro Seco, que tiene, digamos, una zonificación que va a permitir tanto el desarrollo de actividades de restauración ecológica, pero también de recreación y de uso público. Esto es muy importante, pero también la articulación con las quebradas, con los paisajes sostenibles asociados a estas estrategias de borde, de contención de la urbanización informal en Kiva, por ejemplo, o en Usme, y su conectividad con el parque Entre Nubes. Entonces, yo también le cuento que estamos pues emocionados con esta estrategia, porque si bien uno puede pensar que Reverdecer del Sur no es la Thomas van der Hamen del Sur, la Media Luna del Sur sí lo puede ser, ¿sí? Sí lo puede ser, y que se conecte de una forma importante con un nuevo parque metropolitano en el lenguaje de este pod como parque estructurante de carácter principalmente contemplativo y no de recreación activa en esta zona del Tunjuelo. Frente al tema de la reserva Thomas van der Hamen, nosotros hemos hecho un análisis con la Secretaría de Movilidad, porque creo que tú te referías a las vías, ¿cierto? Hemos hecho un análisis con la Secretaría de Movilidad para ver efectivamente cuáles de las vías que hoy están planteadas en el POT vigente, incluso que están concertadas y que están planteadas en el marco del plan de manejo que adoptó la CAR en el 2015, si mal no recuerdo el año 2014, hemos hecho unos ajustes
en esta propuesta de plan de ordenamiento para ayudar, digamos, al fortalecimiento de esta reserva. En ese sentido, hemos suprimido algunas de las vías, hemos mantenido otras y en algunos casos hemos cambiado las secciones viales para adelgazarlas, como es el caso, por ejemplo, de que ya no aparecen en el trazado que ustedes pueden ver en la zona del norte, ni de la avenida Ciudad de Cali, ni de la LO. Estas son vías que mueren en el área urbana de Bogotá y que ya no van a tener continuidad hacia la zona rural del norte. Pero sí consideramos importante mantener algunas vías rurales, secundarias o terciarias que pues garanticen el acceso a los predios de este sector de Bogotá. Pero esto ha sido revisado con cuidado y las que están es porque efectivamente se necesitan con esos ajustes en sus dimensiones que les he contado para poder acceder y de todas formas tener una conectividad. Todas estas vías, ninguna de ellas es nueva. Ya incluso, como mencionaba, habían sido aprobadas en el marco del plan de manejo de la Tomás Van der Heuvel. Y creo que puedo dejar hasta acá para que mis colegas hablen. Sí, claro, se nos alargó un poco esta intervención, pero claro, tenía que dar respuesta a diversos frentes, ¿no? Y creo que vamos avanzando también con esta intervención en la siguiente pregunta, aunque ya le voy a dar la palabra al resto de los participantes, pero la siguiente pregunta que teníamos prevista para este conversatorio y que hila, digamos, el interés de esta conversación es justamente de cómo el modelo de ocupación está pensado para superar o para disminuir o para compensar de alguna manera las inequidades territoriales existentes, la injusticia espacial en la dotación de infraestructura, de servicios urbanos de apoyo y con esta intervención Liliana también nos introdujo a la conversación estas unidades de planeamiento, de planificación local, que llaman la atención como una de las novedades también de este POD y que, como nos planteó Liliana, tratan de concretar esa apuesta por el análisis y la generación de el análisis de los déficits y la compensación de esos déficits, buscando la justicia espacial, pero también nos abren pues muchas preguntas sobre una unidad distinta, ¿no? Sobre una forma de organizar el territorio nueva y sus relaciones con las otras escalas de análisis, digamos, que venían operando en la ciudad hasta el momento. Creo que esta es, digamos, que nos introduce a la pregunta por las desigualdades que está allí y que la podemos también ir introduciendo dentro de nuestra conversación. Camilo, veo que abriste el micrófono, entonces pues te escuchamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, y es que luego de escuchar las distintas intervenciones, la de Angélica, la del profesor Salazar, sí, definitivamente está ocurriendo algo entre lo que viene avanzando muy bien a nivel nacional y es el auge del sector constructor, pero no solo del sector constructor, sino de la compra de viviendas. Creo que es la primera vez en la historia de este país en los que los ritmos en la compra de vivienda han venido creciendo de manera tan acelerada. El último año tuvimos alrededor de 220.000 hogares adquiriendo una vivienda nueva. 220.000 hogares es que en Brasil ese mismo año fueron 190.000 y Brasil tiene 4 veces la población de Colombia. Nuestra población más similar es España y estamos vendiendo 3 veces las viviendas que se venden hoy en España. Y esto, digamos que no ha sido producto como de una política, digamos, no ha sido producto de la aleatoriedad, de la improvisación. Creo que esto tiene
mucho de intención. La apuesta por la política nacional de vivienda, digamos que ha comenzado a dar frutos, y eso no ha avanzado en ese mismo ritmo en la ciudad de Bogotá. Varios de los interlocutores han expuesto los motivos. Angélica la estuve escuchando hablando del valor del suelo, de cómo independientemente que los topes se han incrementado para esta zona, y de todas maneras ya se llega a un límite, y hoy en día eso ha frenado la construcción de vivienda nueva en la ciudad. Por supuesto que aquí la apuesta que ha hecho tanto el gobierno nacional, tanto el gobierno distrital como tanto los constructores ha sido por dos. Digamos, dos han sido las apuestas. Es la habilitación de suelo. Definitivamente esas apuestas por Lagos de Torca, esas apuestas por La Marlene, por Bosa 37, en donde se habilitarían muchas hectáreas de suelo que permitirían la construcción de infraestructura social complementaria, de grandes proyectos de vivienda. Digamos, ha sido como hoy en día una de las principales soluciones que le vemos al problema de la construcción de vivienda en Bogotá, pero además no solamente eso, sino también los subsidios concurrentes que hoy se estén juntando el gobierno nacional, el gobierno distrital, las cajas de compensación, para poder facilitarle el cierre financiero a esas familias de más bajos recursos, también es que no tiene precedentes. Hoy que que esos subsidios concurran en un mismo beneficiario ha logrado y está logrando tener un importante impacto en los hogares en todo Colombia, y la apuesta principal es por incrementar esa concurrencia aquí en Bogotá. Y para mirarse definitivamente, como para salirnos un poco de la discusión de el metraje, cuál es el metraje mínimo, lo de la vivienda digna, bla. Nosotros lo que le estamos haciendo una apuesta o el cambio en la política de vivienda ha sido más a que los subsidios ya no son subsidios a la oferta. Digamos, ya nosotros no le estamos entregando recursos al sector constructor para que construya, sino que le estamos entregando subsidios a la demanda, que sean las mismas familias las que reciban los recursos, y sean las mismas familias las que en completa libertad puedan decidir si compran acá, si compran allá, si compran un apartamento pequeño en el centro, si se van a la periferia y lo compran con mayor amplitud. Todo esto que simplemente obedezca un poco más a la libertad de mercado. Entonces, pero nada de esto, digamos, mientras Bogotá siga siendo el centro urbano atractor de la población, vamos a tener mayor presión sobre la vivienda, sobre la prestación de los servicios públicos, sobre las infraestructuras. Entonces, lograr en sí el desarrollo de todos los municipios en las subregiones va a permitir que se puedan como promover procesos de desarrollo subregionales, por supuesto, que estén conectados con Bogotá a través del tren regional y que permitan la conexión con aeropuerto y todo ello. Pero aquí es importante indicar que la articulación de los modelos de ocupación de los planes de ordenamiento territorial que están en proceso de revisión y ajuste se constituye en una oportunidad para equilibrar el territorio y disminuir esas desigualdades, así como lo estaba planteando en la pregunta viva, unido a la oportunidad que se viene fortaleciendo de armonizar el ordenamiento de la cuenca del río Bogotá, que fue ordenado por el fallo judicial del 2014. Entonces, la integración de los modelos de ocupación ligada a los procesos de integración metropolitana que se materializan es precisamente con esos proyectos de incidencia y de beneficio regional, deben fomentar un equilibrio regional en la habilitación de suelo, evitando, por supuesto, la competencia entre los municipios a través de decisiones normativas que permiten el aumento descontrolado de los niveles de ocupación y la densificación del suelo, en particular en zonas rurales.
de hecho, en efecto, la pandemia aceleró las dinámicas de uso y nuevas ocupaciones en las zonas rurales que han tenido como consecuencia el incremento en el valor del suelo y en la oferta inmobiliaria en todos los municipios cercanos a Bogotá, lo cual lleva como a la reproducción de un modelo de segregación socioespacial de Bogotá, que es el que históricamente ha imperado, y es viviendas para estratos altos al norte y al nororiente de la ciudad, preferiblemente viviendas campestres, y viviendas para estratos bajos al sur y al suroccidente de la ciudad, mediante desarrollos de vivienda en serie que se destinan a población de escasos recursos que no pueden adquirir esa vivienda en Bogotá. Entonces, para ello, allí sí es importante que podamos, que digamos, uno de los principales problemas que ahí vienen y que están relacionados con la movilidad es que precisamente gran parte de la población debe trasladarse a diario desde estas zonas periféricas, que son mayoritariamente residenciales, hasta las zonas céntricas donde está la mayoría de los empleos, y eso en Bogotá. Esto implica pues viajes largos o en horas pico, así lo estaba mencionando el concejal Canfino, que generan congestión en vías, contaminación, sobrecarga al sistema de transporte público, pero lo que sí hay que abonarle a este POT, y es que define que en esas áreas de actividad estructurante localizadas en las zonas periféricas y que hoy tienen un déficit de actividad económica, dice el POT que los nuevos proyectos deberán incluir por lo menos el 10% del área construida para usos distintos al residencial. Y esta apuesta tiene como objetivo pues que se generen empleos más cerca de donde vive la gente en esas zonas periféricas, y así mejorar el tema de las distancias y de la calidad de vida. Muchas gracias, Camilo. Aquí avanzamos un poco con todos los temas que tenemos abiertos, que se interconectan, pero que pues son las diferentes miradas sobre el tema de ocupación del territorio, y aquí avanzamos más en el tema y en la preocupación regional. No sé cuál de nuestros otros panelistas, de nuestros otros invitados a esta conversación quisiera manifestarse. Angélica, veo que abriste el micrófono, entonces te escuchamos. Pues sí, yo voy a aprovechar que estábamos hablando de vivienda, que Liliana lo planteó y Camilo también. Yo decía en la intervención pasada que a mí me parece que en esa línea y en ese sentido de, o sea, repito, el 75% de las necesidades de vivienda se concentran en los estratos, en los más bajos ingresos. Ahí es donde se necesita. Si no solucionamos eso, lo que va a pasar es que va a seguir creciendo la informalidad, vamos a seguir dejando que aparezca, que siga creciendo, que se siga densificando para hacer después mejoramiento a un costo mucho mayor. Entonces, según lo que decía Liliana, sí hay el POT. Mi postura un poco es que creo que hay elementos, como dice Diego, que compartimos. Yo tengo como cierta tranquilidad en el tema ambiental, con las preocupaciones que sé que se están planteando desde el Consejo Territorial de Planeación, muchas de las que planteó Diego, pero creo que en términos generales la apuesta ambiental da cierta tranquilidad, y eso significa que lo que tenemos que apuntarle como academia, y a lo mejor esperaría también el Consejo, es a hacer que este POT sea lo mejor posible. Y en este contexto de aumento de la pobreza tan impresionante, de las desigualdades que tenemos, no podemos darnos el lujo de seguir dejando a la deriva la vivienda de los más pobres a manos del mercado informal, que a pesar de que es finalmente una solución, y sigue siendo la vivienda de los pobres solucionada por los pobres, pues es muy costosa para la sociedad y para las personas. Entonces, creo que hay avances en lo que decía Liliana, en términos de, por ejemplo, que la obligación de BIS, hay una preocupación por digamos, la localización de la vivienda social, en términos de que se
incluye esa obligación a todos los tratamientos. Antes únicamente lo tenía el tratamiento de desarrollo, por lo tanto se producía esa obligación y la vivienda en las periferias, y se amplió esa obligación a los otros tratamientos y, por ejemplo, al de renovación urbana. Entonces, eso me parece que es algo positivo, pero pues tengo unas preocupaciones y cosas que a mí me parece que podrían mejorarse, que yo sé, como dice Liliana, eso es una lucha muy difícil con el gremio, y es una discusión compleja con intereses muy poderosos que están en el sector inmobiliario, que no solamente es entender que no solamente se dirigen a favorecer los intereses, digamos, del negocio de la construcción como tal, que probablemente sean legítimos, sino que también se favorece la captura de rentas, que sí no es legítima, que no podemos permitir, que tenemos que recuperar, y por lo tanto hay que lucharla políticamente, porque sabemos que eso es una ganancia inmerecida y demás. Entonces, en el tema del tratamiento de desarrollo, a mí lo que me preocupa, también lo dijo no, bueno, en otro evento Claudia Costa, si no estoy mal, es el hecho de que esa obligación o el incentivo para que se deje la vivienda de interés social en el tratamiento de desarrollo sea disminuir cargas. O sea, los incentivos tienen que ser a mayor edificabilidad, pero es riesgoso la disminución de cargas, y creo que eso es un error. En el tema del tratamiento de renovación urbana, empecé a ver diferencias entre la propuesta que se hizo a la concertación y o el documento del articulado que se presentó a la concertación y el que se pone ahora. Y por ejemplo, en el tratamiento de renovación urbana se hizo un aumento importante de la edificabilidad, se pasó de 5, que ya la secretaria de planeación le parecía muy alto, y se subió a 7 sin plan parcial. O sea, se está proponiendo una densificación. Eso es un tema que podemos discutir, que me parece muy, muy importante, pero por el contrario, se bajaron las obligaciones de BIS, se pasó de 20 a 15 en BIS, y pues se mantiene en 10 para vivienda de interés prioritario. A mí me parece, señor concejal y señores, que esa obligación puede ser mayor. Claro, nos va a decir el sector que no puede, que es imposible, que no sé. Yo creo que eso lo podemos discutir con cifras, planeación, ahorita tienen modelaciones, a mí me gustaría verlas, porque las modelaciones que ha hecho, por ejemplo, aprovecho, la Sergio tiene un aplicativo para modelar eso de manera muy rápida, y pues así como dice Liliana, en el marco de proyectos inmobiliarios, digamos un proyecto como NOA en la mitad, con todos esos productos inmobiliarios de alto estándar, no va a poder cubrir la vivienda. Yo realmente lo dudo, pero hay que discutirlo con datos y con cifras, pero las investigaciones que hemos hecho sugieren que sí es posible subir esa obligación. Y ahí la lucha no es por la construcción, sino por rentas. Digamos, eso se va a ir a rentas del suelo. Y ahora que me parece, decía un poco, bastante tímido en recuperación, la participación en plusvalías desaparece. Sé que hay una discusión de que es engorroso, difícil, y hay problemas en la metodología de cálculo, pero Bogotá tiene muy buenas experiencias de recuperación de plusvalías mediante ese instrumento, y tenemos toda la capacidad de hacerlo y direccionarlo como capacidad técnica. Y si Bogotá desaparece, la participación en plusvalías desaparece en el país, porque eso es una pues repiten los otros municipios. Y entonces me parece que en ese caso, si la recuperación de plusvalías la vamos a hacer vía obligaciones, esas obligaciones con esa edificabilidad tan alta están muy tímidas, están muy bajitas, y estamos regalando norma a diestra y siniestra. Aparte de todo, estamos teniendo un potencial edificatorio que a mí me parece que hay que aclararlo, porque yo miré el DTS de la concertación y el DTS de ahora, y ahí en el anterior decía que el potencial edificatorio es de 2,5 millones de viviendas, o sea, 5 veces lo que el mercado puede producir, y en este es 1.500.000 cuando se aumentó la edificabilidad en renovación urbana. Entonces, no sé, pero creo que se está proyectando un potencial edificatorio mucho más alto de la necesidad, y eso habrá que discutirlo con economistas, pero yo creo que eso va a generar dinámicas especulativas que van a ir en contra de los
precios del suelo. Yo sí insisto en que para que generemos condiciones de justicia espacial y redistributiva se requiere ampliar ese estándar, por lo menos a 52. Yo les doy un dato: en la vivienda informal, que algunos saben, he estudiado, el promedio de la vivienda de estrato 1 es de 84 metros cuadrados. Cada persona tiene 24 metros cuadrados en promedio. En estrato 1, en los sectores populares, los que menos tienen 15 metros cuadrados. El 40% de los hogares en estratos 1 y 2 tiene más de 4 personas. ¿Por qué no le damos por lo menos esos 15? O sea, vamos a producir una vivienda que es peor que la que produce el sector informal, incluso el más precario, porque a medida que se consolida, eso es mucho más y es productiva y la pueden alquilar y tiene otro montón de ventajas. Pero cuando me refiero a la justicia redistributiva, es que si miramos la cantidad de metros cuadrados por persona, el estrato 1 en promedio es 24 metros y en el estrato 6 es 146 metros cuadrados por persona, 6 veces. Y la vivienda es 5 veces más grande. Entonces, ¿por qué no le ofrecemos unas condiciones dignas para la vivienda social de por lo menos 52 metros cuadrados? El tema de los hogares no es un argumento, y Viva seguramente también, que es experta en demografía residencial, lo sabe, que hay una reducción del tamaño, pero en los sectores populares, los hogares, la gran mayoría son mayores de 4 personas, y estos hogares que aparecen, que son de 1 o 2 personas, normalmente comparten la vivienda, o sea que no es cierto. Eso tiene que mirarse en términos de la ocupación también de las viviendas, y 42 metros cuadrados es muy poquito. Entonces, como digo, me parece tímido en recuperación de plusvalías. Si se va a hacer por obligaciones únicamente, sin los otros instrumentos como la participación. Lo de las TIF todavía está muy pues creo que todavía no se sabe muy bien, y a mí sí me parece que no podemos seguir permitiendo la falsa vis. Y hay un artículo que me asusté, pensé que había desaparecido, no me acuerdo ahora, pasó del 279 como al 600, que dice que se va la obligación, por lo menos esa obligación de vis se asigne preferentemente a los que tienen subsidio. Yo propondría cambiar esa palabra preferente a únicamente, porque es que la vivienda de interés social, como les digo, según la ley 388, es la que garantiza el acceso a la vivienda digna de la población de más bajos ingresos. Que sí, el gobierno nacional debe definir un tope, pero eso no es lo que define la vivienda de interés social. Lo que define es quién la accede. Y en ese sentido, por lo menos la vivienda que se produzca por obligación urbanística debería dirigirse únicamente a las personas que reciban subsidio. Sí que eso va a afectar el negocio de la falsa vis, pero es que no podemos permitirlo como sociedad. Con esa informalidad que estamos teniendo, con estos problemas de acceso, si la necesidad está concentrada en los sectores populares y con los niveles de pobreza y desigualdad, no podemos darnos ese lujo. Yo dejaría... Gracias, Angélica. Sí, dado que nuestro conversatorio de hoy está previsto hasta las 4 de la tarde, los invitaría a que hiciéramos esta última ronda de intervenciones un poco más precisa para poder ir redondeando todos estos temas claro, que no se agotan aquí, por supuesto, y que seguramente serán objeto de reflexión en otros espacios también. José. Sí, como yo falto en la ronda anterior todavía. Usted falta, sí, no, Sí. siga. No, solamente quería decir lo siguiente, mire, yo creo que lo que acaba de decir Angélica es absolutamente claro. Y creo que eso me refuerza la idea de que el POT no puede tener todo. Porque una discusión como la que plantea Angélica es una discusión de la sociedad. O nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a solucionar ese problema y con ciertos límites, ciertas normas, ciertos procesos para ver cómo abordamos el problema de la vivienda social, o simplemente disolvemos el tema de la vivienda social en los 465.000 artículos y temas que hay en el POT. Entonces yo creo que ahí hay una necesidad, por eso digo que el POT no puede tener todo. Hay temas que son absolutamente críticos, el tema de la vivienda social, el tema de la densificación de los bordes de la ciudad, lo que está pasando, digamos, en Bosa, lo que está pasando en Tío, es un tema absolutamente dramático, sobre el cual el POT dice, sí, que vamos a hacer mejoramiento integral y que vamos a poner en manzanas de cuidado. Eso no soluciona el problema. No podemos solucionar tampoco el problema de vivienda. Tenemos que, como sociedad, y el POT es la oportunidad para que como sociedad nos pronunciemos de qué vamos a hacer con la vivienda social. ¿Qué vivienda le vamos a dar? ¿Y cuál es el esfuerzo que vamos a hacer? Como en el tema ambiental, concejal Cancino,
cómo es y cuánto es que somos capaces de invertir nosotros como generación para que las generaciones futuras les vaya mejor. ¿Por qué no le preguntamos eso a la ciudadanía? ¿Por qué no le preguntamos eso a todos? Porque es que, mire, las ciudades del mundo, todas, tienen procesos de planeación muchísimo más largos. No es un proceso cada 12 años. Cada 12 años sumamos un POT, lo aprobamos y tiene todo lo que usted quiera para que no se atrase, digamos, no se atrasen las normas, porque lo único que se atrasan son las normas, ¿cierto? Y las normas, entonces, parece que el problema fueran las normas. Entonces la vivienda social se soluciona a través de normas. Se pide acá, se incentiva acá a través de normas. Entonces, a través de normas. Entonces, las normas siguen siendo el fundamento de todo el plan. Y entonces, como si se atrasara, no, mire, yo creo que las ciudades del mundo, vuelvo a decirlo, tienen procesos de planeación extendidos en el tiempo. ¿Qué problema tiene que la entidad de planeación vaya al consejo cada 3 años a plantearle problemas de planeación? O cada 2 años, o cada año, o cada mes, si se necesita. ¿Cierto? Porque eso es lo que se necesita. Lo que necesitamos es que empecemos a trabajar todos en conjunto, porque no es una cosa de ver cómo hacemos de la filigrana más extraordinaria para poder decir que la vivienda social no es el 12, sino el 12.63. ¿Sí? De aquí o de allá. No, es que la vivienda social tiene que ser el 75%, acaba de decirlo Angélica. Entonces, ¿cómo es que como sociedad nos ponemos de acuerdo en eso? ¿En cuánto es que vamos a invertir? ¿Cuándo vamos a invertir en ambiente? ¿Cierto? ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para capturar plusvalía, etcétera? Y cómo como sociedad nos ponemos de acuerdo en qué es lo que vamos a cobrar y quién va a pagar qué. Eso no es un problema de planeación metiendo aquí y por allá a ver si el consejo le aprueba. Eso es un problema de que la sociedad tiene que pronunciarse sobre los grandes temas y los grandes procesos. Por eso insisto en que el POT no puede tener todo. Por eso insisto en que hay otros procesos de planeación más adelante en los que hay que discutir con los ciudadanos, porque a los ciudadanos no solamente les interesa el problema de los usos del suelo. Porque claro, si usted le pregunta en ese mar de cosas, ¿qué le interesa? Pues sí, yo cojo mi cuadra y digo, a ver, en mi cuadra, ¿qué va a pasar si es el uso del suelo o no es el uso del suelo? Pero a los ciudadanos les interesa también con qué se van a financiar los grandes proyectos de la ciudad, cómo vamos a pagar el ambiente, cómo vamos a pagar la vivienda social, ¿cierto? Eso sí nos interesa y nos interesa discutirlo y plantearlo. Y eso es lo que se llama una concertación. Eso es lo que es realmente un proceso, digamos. Y este proceso implica que el POT tenga 6, 7, 8, 10, 25 cosas que vamos a discutir, no 464. Esa es la discusión. Por eso a mí no me molesta que el POT tenga todo, porque yo hice un POT que también tenía todo. Y de ahí, después de 20 años, me doy cuenta que lo que hay que plantearnos es un tema un poco diferente. Sí, el problema no es así. Y el problema, vuelvo a decirlo a los concejales, ¿qué problema hay con que el POT vaya y permanentemente vaya a discutirse? ¿Por qué no hacemos planes, digamos, a escala de los que se necesitan? Un plan para Bosa, un plan para Tibabuyes, un plan para la zona de acá, y ese proceso va al Consejo y se discute con los ciudadanos, y armamos con los ciudadanos realmente una discusión seria y completa de qué es las consecuencias que trae, cuánto es que tengo que aportar, cuánto voy a aportar y cuánto es que vamos a pedir. Y así vamos avanzando sobre el terreno. Por eso creo que no es que el POT esté mal ni mal faltado, creo que el POT da muchos pasos hacia adelante. Y lo que dice Angélica es cierto, o sea, hemos avanzado muchísimo en muchísimos temas. Más aún hemos corregido muchísimos temas de lo que era la posición anterior, el POT anterior, la propuesta anterior, llamémosla del POT. Sin embargo, este no es un POT que solamente pueda corregir. Estamos en un momento, en una coyuntura social y de salud tan grave y económica tan grave que necesitamos un POT que tome las decisiones más fuertes, más radicales y más completas para que la ciudad pueda salir adelante. ¿Qué va a salir adelante dentro de 20 años? No, mire, si a mí me ponen a decir ahorita qué hacer con la vivienda social, no sé si Angélica sepa, yo no sé. Yo no sé qué es que vamos a hacer, pero sí podemos entrarnos a discutir posiblemente 6 meses aquí con el doctor Alex y sus modelos, qué es lo que vamos a hacer y dónde es que vamos a medir y cuánto es que necesitamos y qué le vamos a plantear a la sociedad bogotana. Mire, señores, hay que meterse la mano al bolsillo sobre esto o no vamos a tener nunca más vivienda social, porque lo demás es, tal vez el mercado podría producir un poquito más, entonces no llegaremos al 15, sino al 16.3%. Por favor, ese no es el problema que estamos planteando ahorita. Estamos en un problema de una coyuntura tremendamente compleja para poder
a discutir sobre si el 15, el 16, o el 7, o el 8, o el 3%. Mire, temas, voy a poner un solo tema, el tema de la edificabilidad 5 o la edificabilidad 7. Plantear una edificabilidad 5 en una ciudad de un país desarrollado es casi vergonzoso. Nadie lo acepta. Son edificabilidades totalmente salidas de tono, pero totalmente salidas de tono. Los proyectos más centrales, bueno, obviamente, aparte de Hudson Yards y esas cosas, digamos, en la mitad de Manhattan, pero el resto, el proyecto de proyectos, por favor, 5 es una edificabilidad monstruosa, tremendamente monstruosa. Entonces estamos saliendo de madre, sin que hayamos discutido qué es lo que hay que discutir. ¿Qué es lo que hay que discutir? Seguimos haciendo unos pods, a ver si a los constructores les parece bien que el pod esté así o no esté así. Gracias, José. Perdón si me demoré. No. Creo que tenemos unos 7 minutos si nos apegamos al horario para que el concejal Diego Cancino pueda hacer su última intervención. Voy a tratar de durar los 7 minutos, Diva. Mil gracias. ¿Me escuchas? Perdón, si se pudieran unos minutos menos y poderle dar, me gustaría darle unos últimos minutos a Liliana, que claro, ha recibido muchísima información y muchísimas interpelaciones, preguntas. Creo que unos últimos minutos para redondear estos temas podrían ser valiosos. Vale. Diva, gracias. Lo primero es agradecer porque ha sido un diálogo que a mí me ha enriquecido profundamente. Y entonces agradecer a la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales, a la Sergio Arboleda, a FESCOL y a quienes han estado acompañándome, a Angélica, al profesor Salazar y a nuestros 2 servidores y servidoras públicas, a Liliana y a Camilo. En serio, mil gracias porque ha sido para mí muy, muy útil. Ofrecerle excusas a Sandra Durán, qué vergüenza, digamos, sí. A veces la vehemencia hace que uno, digamos, se entusiasme y plantee los temas de manera muy contundente, pero jamás negar la posibilidad de diálogo. Y yo quisiera decir 3 cosas, Diva, en 3 minutos, ojalá cada uno por 1 minuto, porque pues fui al final, entonces la equidad de tiempo pegó contra mí. Lo primero que yo quiero decir es, lo que acaba de decir el profesor Salazar a mí me parece brutalmente pertinente. Y es en ese horizonte común uno tendría como que priorizar y decir, bueno, acá le apostamos a esta gran vuelta. Y eso quizás deberíamos precisarlo, y eso deberíamos precisarlo, digamos, en el consejo, en la administración, pero también desde la ciudadanía. Y hay temas fundamentales que acaba de plantear Angélica, que acaba de plantear José Salazar, que me parece muy importante, y la manera en que lo plantean ellos. Es decir, aquí la participación tiene que ser fundamental, la deliberación. Y hay temas que nosotros tenemos que frenar un ratico y decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? El tema de ordenamiento territorial, como yo lo veía al principio y lo planteaba al principio, es un tema que nos convoca como sociedad. No es un tema de 7 o 15 expertos, porque si se vuelve de 15 expertos o expertas, pues el riesgo aumenta. Tiene que ser un tema donde uno dice, bueno, ¿cómo vamos a ordenar esta ciudad y cuáles van a ser esas prioridades? Y ustedes lo han dicho, el tema de la plusvalía. Eso es fundamental. Y ahí nosotros tenemos que darnos un debate como sociedad. Y aquí yo uso el enfoque de cultura ciudadana. Nosotros tenemos que tener en cuenta intereses, pero nosotros tenemos que tener en cuenta también razones y emociones. Y por ejemplo, en el tema de la plusvalía, pues ese asunto es fundamental. Aquí nosotros tenemos una serie de intereses y también de intereses inmobiliarios, pero no son los únicos. Y nosotros tenemos una serie de razones que muchas se han dado acá. Y nosotros tenemos emociones que hay que tener en cuenta y que hay que reconocer, porque en el tema de plusvalía sí que se generan emociones, porque en muchos casos hay muchas inequidades, hay muchas concentraciones que no se maneja bien y eso genera indignaciones, eso genera rabias, eso genera una cantidad de expresiones que hay que saber cómo tramitar desde unos intereses que sean más amplios y más democráticos en algún sentido, y a mí me parece fundamental. La apuesta de la vivienda social, ese es un debate que no se resuelve solo técnicamente. Yo lo que entiendo que están diciendo Angélica y el profe Salazar y la profe Camargo, perdón, es
Bueno, en el tema de vivienda social, nosotros tenemos que dar una discusión política, una deliberación pública. ¿Y ahí a qué le vamos a apostar? Y el tema de los bordes, que a mí me toca mucho porque yo he estado trabajando políticamente mucho en Cundinamarca y Bogotá, en La Calera. El borde de La Calera con Usaquén, para poner un ejemplo. Pero también nos ponían el ejemplo Liliana, y es lo siguiente. Y ahí nos ponían un ejemplo, pero también en La Calera, pero también en Entre Nubes. Los bordes entre Soacha y Ciudad Bolívar. Los bordes entre La Calera y Usaquén. Ahí uno va y uno dice, jamás, yo les confieso, yo he viajado por Colombia profunda, o sea, San Onofre, metido a veredas, en Cauca, en Putumayo. Y lo que yo vi ahí en esos bordes de La Calera con Usaquén es una cosa absolutamente infame. Y ustedes lo saben. Y ahí se concentran una cantidad de complejidades, de ilegalidades, de volteo de tierras, pero también de tierreros. Y ese asunto nosotros lo tenemos que dar, y ese es uno de los asuntos críticos, ahí sí de verdad, de la región metropolitana, y que en este ordenamiento territorial tenemos que pensarlo de manera audaz, sin caer en la ilegalidad y sin afectar el tema ambiental. Pero ya están ahí. Estas personas son absolutamente pobres. ¿Cómo este ordenamiento territorial en clave regional va a lograr enfrentar esto? Y que los más débiles de la cadena no sean los que terminen pagando. Porque a mí lo que me preocupa, por ejemplo, con el tema de Entre Nubes, y es que claro, ahí hay unos tierreros, y esos tierreros son paramilitares o son ilegales, o están metidos en negocios muy, muy complicados y muy feos. Y esas personas, pues hay que, con el debido proceso, pues judicializarlas y atraparlas. Pero los que son más pobres, que son víctimas de que les arriendan, les venden el lote de manera ilegal, desde Soacha también, políticos tradicionales de allá quizás, pues a ellos no los podemos criminalizar a mi modo de ver. Ese es un reto fundamental. Entonces yo estaba pensando en el tema de los bordes, en el tema de la plusvalía y en el tema de la vivienda. Y termino con esto, porque sé que el tiempo es corto y no quisiera que a Diva le diera un paro al miocardio. Y es lo siguiente. Yo insisto, en la construcción de ese horizonte común, nosotros tenemos, y sería una apuesta maravillosa, que esa obra de arte, con ese punto de fuga, pues sea una obra de arte construida a varias manos, donde se dan una cantidad de deliberaciones un poco más amplias. Porque los temas que se han puesto acá son temas que profundizan la democracia en el sentido real, concreto, ahí sí de verdad. El tema de la plusvalía, el tema de la vivienda social, el tema de los bordes sociales y regionales de esta región. Ahí se está jugando nuestra democracia. Porque a propósito del seminario de hoy, este conversatorio, pues nosotros estamos jugando si el ordenamiento territorial, discutido colectivamente, reconociendo las emociones de la gente, escuchando las razones y los argumentos y deliberando los intereses, logramos o intensificar la pobreza o salir de la pobreza que en muchos campos de esta ciudad pues son absolutamente intolerables. Mil y mil gracias, Diva. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias a todos y a todas por esas intervenciones, digamos, desde todas las miradas del fenómeno. Quisiera darle unos últimos minutos, si Liliana quisiera decir algo para cerrar también, porque digamos que este es un ejercicio de interlocución también con la institucionalidad. No quisiera que si Liliana quiere decir algo, pues se quedara, digamos, sin ese cierre. Liliana, no sé si quieres un par de minutos finales. Gracias, Diva. No, algo muy breve. Yo coincido completamente con la necesidad que plantean Angélica, José, Diego, sobre discutir el tema de la política de acceso a vivienda social de una forma efectiva. Creo que el plan de ordenamiento aporta unos componentes muy importantes, pero de todas formas sigue siendo un instrumento insuficiente para solucionar un problema estructural, que es la necesidad y el acceso a la vivienda social. Aquí yo también invitaría al gobierno nacional, Camilo, a que nos sentáramos a trabajar conjuntamente el tema de la concurrencia y de las políticas nacionales en torno a
al acceso a la vivienda y a la política de vivienda basada en el subsidio y en este caso, como lo mencionaba Angélica, el subsidio a la oferta principalmente, ¿sí? Creo que pues es un tema que requiere una discusión amplia, donde incluso independiente del plan de ordenamiento territorial, revisar los esquemas de acceso para que los hogares tengan cierre financiero y puedan efectivamente acceder a unas viviendas de calidad, pues hace parte de una discusión que no debería parar con la adopción de un POT. Yo el año pasado particularmente estaba en la Secretaría de Hábitat y participaba en las discusiones de la política integral de hábitat y haciendo proyecciones de inversiones públicas frente a las necesidades de vivienda, pues es importante, y en eso también comparto lo que dice José, con unos porcentajes de contraprestación para la producción de vivienda social no se va a atender la necesidad y la magnitud de la necesidad que se tiene, eso es claro y en eso somos conscientes. Desde la Secretaría de Hábitat, y aquí pues un poco por lo que les cuento de que trabajé el año pasado con Hábitat, es que se tiene previsto que para complementar y de una forma decidida avanzar sustancialmente en la atención a las necesidades, se requiere una inversión pública importante. Se requiere también que desde la administración distrital se avance en la producción de vivienda social y no solamente esperando a que el mercado producto de compensaciones y de contraprestaciones la genere. En eso estamos de acuerdo, pero creemos que ese es del resorte de la política de vivienda y hábitat, ¿sí? Y por eso son instrumentos tanto de planeación sectorial como de planeación territorial que deben articularse, y también el llamado a la concurrencia con el gobierno nacional para revisar los esquemas de efectividad del acceso a la vivienda social, y principalmente que tal vez es una de las que más nos preocupa, la vivienda de interés prioritario, porque mal que bien la vivienda de interés social en condiciones de mercado hasta se genera, ¿cierto? Pero es la vivienda de interés prioritario la que mayores complejidades tiene tanto para su producción como para su acceso. Solamente quería cerrar con eso. Bueno, muchas gracias, Liliana, Diego, Camilo, José, Angélica, María Fernanda, que instaló, y a todo el equipo de la Sergio Arboleda que organizó el conversatorio de hoy. Muchas gracias a todos los participantes de este encuentro. Creo que fue un espacio bastante rico, en el que seguramente no se resuelven todos los puntos en tensión que están en este problema de la ocupación del territorio en este instrumento particular del POD y en lo previsto para la región metropolitana, pero vamos avanzando en la identificación de esos puntos más neurálgicos y que ameritan un seguimiento tanto desde la academia como desde los demás sectores que estamos acá hoy compartiendo estas ideas. Sin más, pues desearles una feliz tarde y agradecer a todos por su participación. Muchas gracias, señora moderadora. Estupenda. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.